Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, 9:18 de la mañana. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos con ustedes y ahora nos toca conversar con el señor Samuel Cuayla Juárez, virtual congresista por Perú Libre en la lista de Moquegua con el número 1. Él es profesor y agricultor y además ha sido presidente de la Junta de Usuarios Agrícolas. Señor Cuayla, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Un saludo a la señorita Mónica Delta, al señor Fernando Carvalho, así como ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, muy amable. Señor Cuayla, ¿cuál es su agenda en el Congreso de la República? Sus proyectos, ¿hacia qué sector? Me imaginamos que el sector agrario van a ser dirigidos, pero ¿en qué consisten estas? Mire, en el sector, yo soy agricultor efectivamente, en el sector agrario nosotros tenemos principalmente una ley, la 3157, que es la Ley de Organizaciones Agrarias. Esta ley es una ley que ha sido rechazada por las organizaciones agrarias porque lleva a la privatización del recurso hídrico, pero también ha llegado a que les ha quitado el protagonismo a las organizaciones agrarias, que hasta la fecha nosotros tenemos directivas transitorias, entonces no se puede todavía formalizar las directivas. Entonces es necesario que se modifique o se derogue esta ley. Es un pedido que está haciendo la Junta Nacional de los Sectores Hidráulicos, así como los agricultores. ¿Ustedes van por una segunda reforma agraria? Es una ley de organizaciones agrarias. No, hablo en términos generales, en el sector. ¿Van ustedes por una segunda reforma agraria? Es una nueva ley que el Estado le tome más interés sobre todo al pequeño agricultor, no, que es el que da de comer a la nación, a la población de las zonas urbanas, ¿no? Así como también este pequeño agricultor, el agricultor familiar también está desprotegido, no tiene financiamiento, no tiene cómo poder créditos blandos. Por supuesto que el agricultor no quiere que le regalen, sino que quiere que le faciliten los créditos, sí, como para él poder... Pero cuando hablamos de una segunda reforma agraria, señor Cuayla, estamos hablando ¿de qué? O sea, de expropiaciones de grandes territorios, de patronales, como se hablaba en los 60, 70, o estamos hablando de una organización crediticia vinculada al trabajo de los agricultores, porque eso es bien importante esclarecer, ¿no? No, nadie ha hablado de expropiación. Creo que todos tenemos el derecho a tener una propiedad. Los grandes grupos agroexportadores que han adquirido las propiedades, es suyo, nadie les va a expropiar. Lo que sí se les puede decir, bueno, tienes que ser más condescendiente con tus trabajadores. ¿Qué significaría ser más condescendiente? Porque es importante pagarles lo que les corresponde. Ya. Usted sabe que ha habido una última huelga donde les pagaban una miseria, ¿no? Sí. Entonces que no les alcanzaba a comparación de lo que ellos ganan. Porque cuando los trabajadores se levantan, hacen su huelga, ahí salen las grandes agroexportadores y dicen, mira, estás perdiendo tantos jornales, estamos perdiendo tanto de ingresos para el país, nosotros como empresa estamos perdiendo, y los agricultores no pierden. Entonces lo que se quiere es que se pague un real sueldo a sus trabajadores, así como también sus derechos que les corresponde por ley. Sí, señor Cuayla, a propósito de los trabajadores y lo que les corresponde o no, yo quisiera que me diga usted, porque es uno de los pocos congresistas virtuales de su partido, de Perú Libre, que tiene una experiencia en el Estado, puesto que usted fue miembro del directorio del proyecto especial Pasto Grande. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no funcionó como estaba previsto? ¿Y qué es lo que sabemos sobre el ministro que lo nombró, que como sabemos es un colaborador eficaz después de haber sido acusado por corrupto, como es el señor José Hernández, ¿no? Sí, mire, lamentablemente este es un proyecto emblemático, sobre todo para la provincia de Hilo, que va a permitir que Hilo tenga una zona agraria y que pueda producir productos de agroexportación. Lamentablemente hay vicios de corrupción, porque el que hace el expediente, el proyecto para hacer el tendido de la tubería de las Lomas de Hilo en los 63 kilómetros de distancia que tiene, es el que hace el proyecto también el superior, ¿no?, de la misma, o sea, es juez y parte. Entonces a las finales... ¿Cuándo se dio cuenta usted que las cosas estaban funcionando de esa manera corrupta?
Nos damos cuenta cuando se hace una prueba de agua y revientan las tuberías. Ahí se hace una evaluación, nos damos cuenta que no estaba bien hecho, no estaban bien hechas las zanjas, tampoco el relleno faltaba, y las propias válvulas no eran las correctas, ¿no? Recién nos damos cuenta ahí y se hace una evaluación de todo el tramo de los 63 kilómetros y en todo había fallas. Va a ser, ¿cuál va a ser su propuesta central como iniciativa en el Congreso de la República? ¿Y con quiénes podría tener una mirada de coincidencia? Porque usted sabe, como todos, que en el Congreso se trata de votos, y si no hay votos, no hay proyectos. Entonces, ¿por dónde iría, digamos, su interés, el interés de su grupo, que va a ser el grupo parlamentario, y con quién o quiénes coincidiría, digamos, en esa visión? Mire, creo que lo principal que tenemos que hacer en estos momentos, nosotros como congresistas, llegando ya a la curul, creo que nosotros estamos pasando una crisis política, social, económica, inclusive climática, ¿no? Entonces creo que lo que hay que primeramente ver como nación la economía del país. Nosotros tenemos el 70% de gente informal que vive del día a día. Entonces necesita llevar un pan para su casa. Entonces hay que crear programas para eso, así como también ver la forma cómo darles créditos y inclusive... Pero usted sabe que el parlamentario no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Eso lo tiene claro. Sí. Ya. Y por otro lado, hay una cosa que también no conversa, es decir, las regiones han tenido presupuestos, no han tenido una ejecución adecuada, no ha habido una gestión adecuada. O sea que cuando se habla de esta mirada de que solamente es una mirada de Lima, se deja de mirar lo que se ha hecho en regiones o lo que se ha dejado de hacer. Yo me imagino que ahí también hay una mirada de crítica respecto al manejo que han hecho los propios gobernadores de sus regiones. Efectivamente, cuando se declara en emergencia, le dan las posibilidades a los gobiernos regionales para que ellos puedan invertir en lo que es salud. Lamentablemente no lo han hecho. Entonces, ¿por qué? Porque tienen profesionales que desconocen el tema o profesionales que no son de las propias regiones, entonces como que pierden el interés. O sea, hay por ahí falencias en los gobiernos regionales. Entonces, usted tiene mucha razón cuando usted dice, bueno, pues ¿qué han hecho los gobiernos regionales teniendo dinero? En el caso de Moquegua somos una región minera que sí tenía dinero, y no ha habido esa decisión de querer invertir en lo que es salud, ¿no? Señor Cuaila, quería preguntarle ya en términos generales con relación a lo que va a ser esta segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Usted también cree que esta va a ser una disputa de clases entre ricos y pobres, como han manifestado muchos, inclusive parte de su propio partido? Yo creo que es una lucha entre el provinciano y la burguesía limeña, porque todavía la burguesía limeña hace 200 años que siempre nos han gobernado y nos han mirado como pobladores de segunda categoría. Hoy en día les hemos dado un espaldarazo y le estamos diciendo a Lima, ¿sabes qué? Nosotros como provincianos aquí estamos y también tenemos la capacidad suficiente como para poder decirte que sí conocemos nuestros derechos. Entonces ahora yo lo veo de una forma diferente. Es entre el provinciano y la burguesía limeña. Uh-huh. Ahora, Lima está, digamos, repleta de gente que ha llegado a diferentes lugares del país. O sea, Lima representa lo que también podría ser una muestra representativa de lo que es el Perú, ¿no? Porque si además agudizamos las divisiones, efectivamente las cosas al final no van a salir como cualquier peruano promedio quisiera, ¿no? Que es tener la prosperidad necesaria o la oportunidad necesaria para seguir avanzando. Sí, pero también es cierto que hay un centralismo limeño, ¿no? Donde muy pocos recursos, a pesar... Pero usted me acaba de decir que los gobiernos regionales han tenido el dinero, el presupuesto, y no han hecho lo que debieron haber hecho. Pero de todas maneras siempre existe el centralismo, a pesar de la descentralización que hay, ¿no? Entonces,
Ese es el problema ahorita, porque la gente de provincia, la gente del Perú profundo dice, bueno, pues mira, si me dicen a mí que tengo una constitución política que es lo mejor, sin embargo, ¿por qué está la educación por los suelos? ¿Por qué está la salud por los suelos? ¿Por qué la agricultura está por los suelos? ¿Por qué la pesquería? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan cierto de que la actual constitución es lo mejor. Entonces, por lo tanto, no. Como pueblo estamos pidiendo que se cambie la norma, que haya una nueva legislación. Señor Cuaila, pero ha mencionado varios sectores. Nadie dice que la Constitución sea la mejor, pero ha mencionado sectores como educación y como salud, en donde ha habido una transferencia de poder a las regiones que no ejecutan el presupuesto que reciben, como usted lo sabe, y que además, en el caso de su región Moquegua, estamos ante casos de corrupción. Usted nos ha contado algo dramático, que no hay tierras de cultivo en el proyecto Pasto Grande porque ha habido personas que se han robado el dinero en su región y ante sus narices, puesto que usted era miembro del directorio. Sí, mire, yo cuando el directorio tiene cada 2 años, no van cambiando. Entonces, cuando yo he entrado, ya prácticamente estaba casi terminado. Nosotros hemos hecho la evaluación del proyecto especial Pasto Grande. Cuando se hace la prueba, saltan las fallas ahí. Claro, pero quiere decir que la pelota estaba en su cancha, pues. O sea, estaba en la cancha de las propias regiones. Entonces, claro, atribuirle que seguramente Lima tiene una gran responsabilidad en la concentración de la productividad, de la riqueza, en fin, todo lo que usted quiera decir. Pero por el otro lado, las regiones no han hecho lo que tienen que hacer. O sea, también ahí hay una responsabilidad. Sí, no, hay una responsabilidad. Cuando estábamos nosotros en el directorio de Pasto Grande, hemos hecho la denuncia. Yeah. Entonces esa denuncia tiene ya su dirección hacia dónde va. Ya es ya cuestión de la entidad correspondiente que a las finales tenga que dar un resultado final, encontrar los culpables y que también sean sancionados. Muy bien. Tanto al corruptor como al corrupto, ¿no? Muchísimo, bueno, seguramente tendremos más oportunidad de conversar. El señor Samuel Cuaila Juárez, muchas gracias por estar con nosotros. Él es virtual congresista de Perú Libre en la lista de Moquegua. Vamos a esta hora a los titulares y regresamos.